Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos lleva a una de las parábolas más conocidas, pero también una de las más contundentes, la parábola del rico y del pobre Lázaro. El Evangelio según San Lucas nos cuenta que había un hombre rico que se vestía con lino y púrpura y banqueteaba espléndidamente cada día. A las puertas de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. No es solamente la historia de dos hombres, sino de dos maneras de vivir, dos miradas, dos corazones. Esa historia tan sencilla es, sin embargo, una de las parábolas más punzantes de Jesús, porque desnuda la enfermedad más oculta del ser humano, la enfermedad de la indiferencia. El rico no fue condenado por maldad, ni acusado de haber golpeado o rechazado al pobre. Fue condenado por algo mucho más sutil, por no haber visto. Lázaro estaba a la puerta de su casa y sin embargo aquel hombre nunca lo vio. No era ciego de ojos, era ciego de corazón. Y esa, hermanos, es también la enfermedad de nuestro tiempo. Ojos que miran, pero no ven. Oídos que oyen, pero no escuchan. Labios que rezan, pero corazones que ya no sienten. A veces no es el pecado lo que mata el alma, sino la indiferencia. Hay personas que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. No destruyen, pero tampoco construyen. No odian, pero tampoco aman. El rico de la parábola no expulsó a Lázaro, no lo maltrató, no le cerró la puerta, simplemente no hizo nada. Y ese no hacer nada fue su condena. Hermanos, el pecado no siempre está en lo que hacemos, sino muchas veces en lo que dejamos de hacer. Y ese dejar de hacer, ese no conmoverse, ese acostumbrarse a no sentir, va secando lentamente el alma. Cuando ambos murieron, los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, mientras que el rico fue al lugar del tormento. Desde allí levantó los ojos y pidió solo una gota de agua para aliviar su lengua, pero ya era tarde. Abraham le respondió: entre nosotros y ustedes hay un abismo inmenso. Y yo me pregunto, ¿cuándo comenzó ese abismo? No después de la muerte, sino mientras el rico aún vivía. El abismo se cavó el día en que cerró su corazón, cuando decidió no mirar al que sufría a su lado. Cada vez que tú y yo somos indiferentes al dolor ajeno, cavamos un poco más ese abismo. Y llega un momento en que uno está de un lado, el hermano del otro, y ya no hay puente posible. El profeta Amós, en la primera lectura, habla con una voz llena de dolor. Ay de los que se sienten seguros, en Sión duermen en camas de marfil, comen corderos, beben vino en copas, se unguen con perfumes, pero no se duelen por la ruina de José. El profeta no condena la alegría ni los bienes, sino la falta de compasión. No condena el placer, sino la incapacidad de dolerse por el otro. Ese es el gran drama de nuestra sociedad. Tenemos de todo, menos corazón. Nos falta la capacidad de llorar con el que llora, de sentir el hambre del hambriento, de ver el rostro del que sufre. Tenemos ojos, pero no mirada. Oídos, pero no escucha. Palabras, pero sin ternura. Hermanos y hermanas, tal vez hoy no haya un Lázaro echado a la puerta de tu casa, pero si miras bien, quizás lo encuentres dentro de ella. Puede ser un familiar que sufre en silencio, un amigo que vive la soledad, un anciano olvidado, un vecino que necesita atención. Tal vez sea alguien en tu comunidad que se siente invisible. En tiempos de Jesús, el muro entre el rico y Lázaro
era la puerta. Hoy puede ser una pantalla, un celular, una agenda llena o un corazón cerrado. Y quizá Dios no necesite ya traer un pobre hasta tu casa, porque dentro de ti hay muchos Lázaros, esperando el Lázaro de la indiferencia, el de la distancia, el de la frialdad, el de tu propia alma que está afuera, pidiendo que le abras. El Salmo de hoy proclama que el Señor es fiel por siempre, que libera al cautivo, que abre los ojos del ciego, que endereza al caído, que protege al peregrino, que sostiene al huérfano y a la viuda. Pero, hermanos, ¿cómo hace Dios todo eso? Lo hace a través de nosotros. Dios no baja del cielo para cargar al pobre. Te usa a ti, me usa a mí. No desciende para consolar al que llora, sino que toma nuestras manos para enjugar esas lágrimas. No se manifiesta con rayos ni truenos, sino con un gesto humano, con una mirada de ternura. Dios no necesita milagros, necesita corazones disponibles. Dios trabaja por medio de nosotros y por eso nos creó no solo para creer, sino para amar en su nombre. Yo siempre le digo a mi comunidad, tú eres Dios para mí y yo soy Dios para ti. No en el sentido teológico, sino en el más profundo sentido del amor. Dios actúa a través de las personas. Usa tu vida para decirle a otro que lo ama. Y usa la vida de otro para recordarte que no estás solo. Cada vez que extiendes la mano, es Dios quien actúa. Cada vez que levantas a alguien, es Dios quien levanta. Y cuando niegas ayuda, es Dios quien es rechazado a través de ti. San Pablo le dice a Timoteo, guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor. Guardar el mandamiento no es solo cumplir una ley, es perseverar en el amor. No permitas que la ingratitud apague tu bondad, ni que el cansancio mate tu ternura. El rico de la parábola dejó que su corazón se secara, pero el Espíritu Santo puede soplar en el tuyo y devolverle la vida. Ama hasta el final, porque ese fue el mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Hermanos y hermanas, esta parábola no está escrita para juzgar al rico, sino para que cada uno de nosotros se mire en ese espejo. Yo puedo ser ese hombre si vivo solo para mí. Puedo serlo si tengo mucho, pero sigo sintiendo que me falta todo. Puedo serlo si cierro mi corazón y dejo de mirar al que sufre. La puerta entre el rico y Lázaro no estaba hecha de hierro ni de piedra, sino de indiferencia. Cada vez que nos desentendemos de alguien, colocamos un ladrillo más en ese muro y llega un día en que es tan alto que ya no vemos a nadie, ni siquiera a Dios. La indiferencia, hermanos, es la enfermedad más grave del alma. Mata la compasión, apaga la fe y vacía de sentido la vida cristiana. Dios no te pide que salves al mundo entero, te pide que salves a una persona, a la que tienes al lado. Cuando te inclinas para levantar a alguien, estás levantando un pedazo de la humanidad. Cuando con parches iluminas una sombra, cuando te detienes, sanas una herida. Hoy el Señor no te pide grandes obras, pero sí te pide algo urgente: no seas indiferente. Porque la indiferencia es estar vivo con el corazón muerto. Y un cristiano con el corazón muerto ya no puede reflejar a su Dios. Que el Espíritu Santo ablande nuestro interior. Que su luz penetre los rincones cerrados de nuestra alma. Y que cada día no pase sin haber mirado a alguien con amor. Cada vez que ayudas, Dios ayuda contigo. Cada vez que escuchas, Dios habla por ti. Cada vez que amas, Dios sigue salvando al mundo a través de tu corazón. Hermanos, no permitamos que la distancia entre nosotros y los que sufren
se convierta en un abismo sin retorno. Empecemos hoy con un gesto pequeño, con una mirada de compasión, con un acto concreto, porque cada vez que amamos, el cielo se acerca un poco más y el abismo se llena de luz. Queridos hermanos y hermanas, después de escuchar la parábola del rico y de Lázaro, no podemos quedarnos solo en la historia. Esa parábola no está para entenderla, sino para mirarnos en ella. No habla de los otros, sino de nosotros mismos. Hoy quiero detenerme con ustedes en una sola palabra: indiferencia. La indiferencia es la enfermedad más silenciosa del alma. No hace ruido, no deja heridas visibles, pero va apagando el corazón poco a poco. La persona indiferente sonríe, trabaja, reza, participa en la misa, pero ya no siente nada. Escucha la palabra, pero no se conmueve. Mira el dolor, pero no se le mueve un solo músculo del alma. Dice: el Señor esté con ustedes, pero no cree de verdad que el Señor esté ahí. Esa es la enfermedad de muchos en nuestros tiempos, la insensibilidad del corazón. Y, hermanos, ninguno de nosotros está libre de esa tentación. Yo mismo, como sacerdote, debo reconocerlo, también he sido indiferente. A veces celebro, confieso, predico, visito enfermos, ayudo a los pobres, y sin embargo siento que el corazón se enfría, que hago las cosas por rutina, sin amor. Por eso hoy, delante del Señor y junto a ustedes, quiero pedir perdón. Perdón porque hay días en los que me ocupo tanto en mis asuntos que olvido los del prójimo. Perdón por los momentos en que me importa más cumplir que amar. Y los invito a que conmigo le digan al Señor: perdónanos, Señor, porque tan ocupados en nuestras cosas, olvidamos el dolor de los demás. La indiferencia no consiste solo en no hacer el bien, sino en cerrar el corazón. Es cuando veo a alguien sufrir y digo: eso no es asunto mío. Es cuando contemplo una injusticia y miro hacia otro lado. Es cuando sé que alguien está triste, pero no me acerco porque no tengo tiempo. Es cuando hay alguien en casa que necesita una palabra y en lugar de mirar, prefiero mirar el teléfono. La indiferencia es dejar de detenerse por otro. Y cuando uno deja de detenerse, deja de vivir. Hermanos, ¿se han dado cuenta de que también podemos ser indiferentes con Dios? Cada día Él nos habla de mil maneras y nosotros no respondemos. Nos despierta con la luz de la mañana, con la sonrisa de alguien, con un pequeño detalle, y no lo notamos. Nos habla en el silencio de la noche y preferimos el ruido de nuestras preocupaciones. Cuando dejamos de percibir los gestos de su amor, comenzamos a ser indiferentes con Él. Recuerdo que en una parroquia, cada domingo antes de la misa de las 10, venía una niña pequeña de 3 o 4 años. En sus manos traía una flor amarilla, una flor silvestre del camino. Me la entregaba y me decía: Padre, mire, un te amo de Dios. Y yo colocaba esa flor en el altar para recordarme que Dios me dice: te amo todos los días, de las formas más sencillas. Pero si un día yo estoy cansado o distraído, no miro esa flor, pierdo un te amo de Dios. ¿Cuántos te amo del Señor hemos dejado pasar sin verlos? ¿Cuántas veces nos habló en la sonrisa de alguien, en una caricia, en una necesidad, y simplemente pasamos de largo? La indiferencia también nos aleja de nosotros mismos. La persona indiferente deja de sentir incluso su propia alma. Vive, pero no sabe para qué. Trabaja, pero no sabe por quién. Habla de amor, pero ya no cree en el amor. Esa es la forma más triste de vacío: estar vivo y no sentir nada, rezar sin saber a quién, mirar sin ver a nadie.
Y uno se pregunta por qué llegamos a ser indiferentes, a veces porque estamos demasiado ocupados con nosotros mismos. El rico de la parábola no era malo, solo estaba demasiado ocupado. Hay personas que están tan llenas de trabajo, de proyectos, de preocupaciones, que ya no tienen espacio para nadie más, ni siquiera para Dios. Viven corriendo, compitiendo, produciendo, pero no amando. Y hermanos, si estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para amar, estamos ocupados en lo equivocado. Otra causa de la indiferencia es la falta de visión. San Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Quien siembra bondad, recoge alegría. Quien siembra indiferencia, cosecha vacío. Pero perdemos esa visión y nos cansamos. Hacemos el bien. Y si no nos agradecen, dejamos de hacerlo. Damos, y si nos critican, cerramos la mano. Y así, poco a poco, la frialdad del mundo se va metiendo en el corazón. También hay otra raíz, la soberbia. El corazón arrogante cree que no necesita de nadie y que nadie necesita de él. Yo me basto solo, dice, pero cuando llega el dolor se da cuenta de que no es así. Hoy puedo ayudar, pero mañana tal vez sea yo quien necesite ser ayudado. La vida es un círculo de amor y cuando uno se cierra, el amor deja de circular. No hay pobreza más grande que la del corazón encerrado en sí mismo. Y hay una más: dejamos que el mal enfríe nuestro amor. Jesús lo dijo claramente: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay personas que alguna vez fueron generosas, serviciales, entusiastas, pero la ingratitud o la traición les cerró el alma. Dijeron: ya no vale la pena. Pero si dejamos que el mal nos quite las ganas de amar, el mal habrá vencido. El demonio no necesita destruirte, solo necesita hacerte indiferente. Cuando ya no amas, él ha ganado la batalla. Muchos me dicen: Padre, me cansé de hacer el bien, ayudo y me critican, doy y me engañan. Y yo le respondo: hermano, Jesús también fue criticado, traicionado y crucificado, y sin embargo siguió amando, porque el amor verdadero no se mide por la gratitud, sino por la fidelidad. Si Jesús no dejó que sus verdugos apagaran su amor, nosotros tampoco podemos dejar que la maldad apague el nuestro. No dejes que el mal te quite tu capacidad de amar, el amor que resiste, salva. Hermanos, el mundo no se destruye por los malos, sino por los buenos que callan. No es que la oscuridad venza a la luz, es que muchas veces la luz no quiere brillar. Tú eres una lámpara de Dios. Tal vez tu luz sea pequeña, pero si se apaga, el mundo se vuelve un poco más oscuro. Por eso, hoy el Señor no te pide cambiar el mundo, sino mantener encendida tu luz interior. Empieza por lo más simple: una palabra amable, una mirada que consuela, un gesto sincero. Detente cuando veas a alguien sufrir. Escucha cuando alguien necesite hablar. Reza cuando veas a alguien perdido. Y sobre todo, pídele al Señor que te dé la enfermedad de Jesús, la enfermedad de sentir compasión. El Evangelio dice: al ver a la multitud, Jesús se conmovió profundamente. Esa palabra en el original griego es splagnizomai, que significa literalmente se le estremecieron las entrañas. Jesús sentía en carne propia el dolor del otro. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros tuviera esa enfermedad divina, que el dolor ajeno nos duela también a nosotros. Mañana, al levantarte,
Haz una oración sencilla. Toma un vaso de agua y dile al Señor: Señor, dame esa enfermedad que tenía Jesús, para no ser indiferente ante el hambre, la pobreza, la soledad o la tristeza de nadie. Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero si dejas que el Espíritu te mantenga sensible, el mundo alrededor de ti ya habrá cambiado. Cuando abres el corazón, descubres algo maravilloso. No solo ayudas al otro, también te salvas a ti mismo. La indiferencia te encierra, pero la compasión te devuelve la vida. Cuando sientes el dolor del otro, Dios está sanando tus propias heridas. Cuando consuelas, Él te consuela. Cuando amas, Él llena tu alma de paz. La misericordia no empobrece a nadie, enriquece a todos. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor un corazón que sepa latir, que sepa doler, que sepa amar. Un corazón libre del miedo, del cálculo, del orgullo. Un corazón que reconozca a Dios en el rostro de los que sufren. Ipsilon, que sepa que cada vez que amamos, Dios sonríe. Queridos hermanos y hermanas, hemos contemplado la enfermedad más profunda del alma humana, la indiferencia, esa frialdad que no duele, pero que mata el corazón lentamente. Hoy quiero que juntos descubramos el camino de la curación, porque Dios no solo señala la herida, Él la toca, la sana y la transforma. Lo primero que debemos recordar es esto: Dios no es indiferente al ser humano. Nosotros podemos olvidarnos de Él, pero Él jamás se olvida de nosotros. Cuando nos alejamos, Él nos busca. Cuando nos secamos por dentro, Él nos espera. Cuando nuestro corazón se cierra, Él sigue llamando a la puerta. No viene para juzgar, sino para despertar. No llega para acusar, sino para encender la llama que aún queda dentro de nosotros. Porque aunque el alma parezca fría, siempre hay una chispa y basta el soplo del Espíritu Santo para que vuelva a arder. El remedio contra la indiferencia no es hacer más cosas, sino vivir con misericordia. Porque el que tiene un corazón misericordioso no puede ser indiferente. La misericordia no es una emoción pasajera, sino una forma de ser, una manera de mirar, una decisión de amar. La misericordia nos detiene, nos inclina y nos hace tocar el dolor del otro. Es el fuego que derrite el hielo del alma. Cuando amamos, nos parecemos a Dios. Cuando somos misericordiosos, Dios vive en nosotros. Ese es el milagro del Espíritu Santo. Transforma el corazón indiferente en un corazón que late de nuevo. Hermanos, uno de los pecados menos confesados es el pecado de la indiferencia. He escuchado muchas confesiones, personas que reconocen su soberbia, su ira, su impaciencia, sus palabras duras, pero casi nadie dice: Padre, he sido indiferente con mi familia, con el pobre, con Dios, conmigo mismo. Y sin embargo, esa indiferencia es la raíz de muchos males, porque cuando el amor se apaga, el mal encuentra espacio para crecer. La indiferencia es mirar el sufrimiento y pensar que no es mi problema. Es ver la injusticia y callar. Es saber que mi alma está lejos de Dios. Y no hacer nada es dejar que la fe se convierta en costumbre, la oración en rutina, la misa en obligación. Es vivir sin pasión por el Evangelio, sin gratitud por la vida, sin deseo de servir. Y cuando el corazón se enfría, poco a poco la vida espiritual se apaga. Una persona que reza sin sentir, que escucha sin escuchar, que ama sin amor, ya está muriendo por dentro. Pero gracias a Dios, Él siempre tiene un camino para despertarnos. A veces lo hace a través del dolor,
otras veces a través de un encuentro, o con una palabra sencilla que atraviesa el alma. Y cuando eso sucede, cuando el corazón vuelve a sentir y los ojos se llenan de lágrimas, es señal de que el Espíritu Santo ha empezado su obra. Las lágrimas son el lenguaje del alma que vuelve a vivir. Hermanos y hermanas, en los evangelios Jesús siempre se detiene ante el dolor. Cuando ve al leproso, se conmueve. Cuando encuentra a la viuda de Naín, llora. Cuando contempla Jerusalén perdida, derramó lágrimas. Un Dios que llora por el ser humano. Ese es el misterio más grande de la misericordia. Y cuando nosotros aprendemos a llorar con el que sufre, cuando algo dentro de nosotros no nos deja ser indiferentes, entonces el Espíritu Santo está actuando. Por eso, si quieres curarte de la indiferencia, pídele al Señor que te devuelva la capacidad de sentir el dolor del hermano, sentir su alegría, sentir la voz de Dios que habla en el silencio. No se puede amar sin sentir, y no se puede sentir si el corazón está cerrado. A veces Dios cura nuestra indiferencia no con palabras, sino con hechos. Nos pone en el camino a alguien que necesita nuestra ayuda, alguien que nos obliga a detenernos, a mirar, a tocar. No huyas de esa persona. No digas, ya habrá quien lo ayude. No, ese alguien está ahí porque Dios te lo ha confiado. Y cuando tú actúas, Dios actúa contigo. Y cuando tú te mueves, el amor vuelve a circular. Hermanos, la misericordia no se queda en el corazón. Sale en forma de servicio, de escucha, de acción. Cuando salimos de nosotros mismos, la indiferencia pierde su poder. Cuando nos inclinamos hacia el otro, encontramos el rostro de Dios. Si quieres ver a Cristo, no mires solo al cielo, míralo en los ojos del que sufre, en el niño abandonado, en el anciano olvidado, en el amigo que llora en silencio. Porque Cristo no se esconde en las nubes, se esconde en las heridas de la humanidad. La indiferencia también puede entrar en nuestras relaciones más cercanas. A veces en la familia vivimos juntos, pero como extraños. Esposos que ya no se escuchan, padres que ya no hablan con sus hijos, hijos que ya no agradecen a sus padres. En la comunidad nos saludamos con el Señor esté con ustedes, pero no sabemos cómo está el corazón del que tenemos al lado. La indiferencia no comienza afuera, sino dentro, en los pequeños gestos que dejamos de tener. Y solo el amor concreto, una palabra amable, una mirada atenta, un gesto de cuidado puede romper ese hielo. Nunca pienses que la misericordia es inútil. Quizás ayudas y no te agradecen. Quizás amas y no te corresponden. Pero ante los ojos de Dios, cada acto de amor tiene un valor eterno. Nada se pierde, nada queda sin fruto. Dios no olvida ni una sola lágrima derramada por amor. Y si alguna vez te cansas, si dices ya no vale la pena, recuerda que Jesús también amó a un mundo que no le respondió. Amó hasta el final. Y por ese amor, tú y yo hoy vivimos. Cuando sigues amando sin recibir nada, te pareces más a Cristo que nunca. Hermanos, no se puede amar a Dios y ser indiferente al sufrimiento del hombre. Ser indiferente al prójimo es herir al Creador, porque cada ser humano lleva su imagen. Si no ves el valor del otro, ya no ves el rostro de Dios. Y aquí está el mensaje central del Evangelio. Dios trabaja a través de nosotros. Necesita nuestras manos para tocar, nuestros ojos para mirar, nuestros oídos para escuchar, nuestros pies para acercarse. No hace milagros desde lejos, los hace a través del corazón humano que ama. Nadie llega a tu vida por casualidad.
Cada persona tiene un propósito divino. Algunos llegan para enseñarte a amar, otros para enseñarte a perdonar, otros para recordarte que Dios sigue buscándote. Cuando sientas sequedad, sal de ti mismo, haz algo bueno, visita a un enfermo, llama a alguien que has olvidado, perdona a quien te ha herido. Empieza con algo pequeño y verás cómo el amor de Dios se hace presente, porque el amor no se demuestra con palabras, sino con obras. Y cuando el amor empieza a actuar, la indiferencia desaparece, como la oscuridad ante la luz. Un corazón que ama ya no puede ser indiferente. Un alma que sirve ya no puede estar vacía. Y una vida que se entrega se convierte en reflejo de Dios. Hermanos y hermanas, Dios sigue creyendo en nosotros, aunque falemos, aunque el mundo se enfríe, Él sigue confiando en que en cada corazón humano puede encenderse el fuego del amor. Cree en eso. No te desanimes. Tal vez no cambies el mundo, pero puedes cambiar una vida. Y si cada uno cambia una vida, el mundo entero cambiará. Cristo sigue pasando por nuestras calles cada día, en los rostros, en los sufrimientos, en los silencios. No lo dejes pasar sin detenerte. No seas como el rico que no hizo el mal, pero tampoco hizo el bien. Detente, inclínate, ama. Esa es la única forma de vivir de verdad. Ahora te invito a cerrar los ojos por un momento. Dile al Señor en tu corazón: Señor, te cuento mi dolor, porque sé que no eres indiferente a mi sufrimiento. Te cuento mi enfermedad, porque sé que no eres indiferente a mi debilidad. Te cuento mis miedos, porque sé que no eres indiferente a mi soledad. Y te pido, Señor, que no me dejes ser indiferente ante los que me necesitan. Deja que el Espíritu Santo te toque en este instante, que te llene de su fuerza, de su ternura, de su valor. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad, y donde hay libertad hay amor. Hermanos y hermanas, cuando salgan de aquí, recuerden, somos embajadores de la misericordia. Que los demás vean a Cristo en tus ojos, en tus manos, en tu voz, que tus pasos dejen el perfume de Jesús donde vayas. Que el mundo, al verte, diga: este hombre, esta mujer, ha encontrado al Señor. Y cuando alguien pregunte dónde está Dios, que podamos responder: Dios está en mí, y yo estoy en medio de ustedes. Queridos hermanos, este es el camino que cura la indiferencia. Dejar que el Espíritu Santo nos convierta en las manos y en el corazón de Dios en este mundo. Porque cada vez que amamos, Dios se hace visible. Y cada vez que somos misericordiosos, el mundo vuelve a tener esperanza. El amor nunca es indiferente. Y que así vivamos, con ojos que ven, manos que dan y un corazón que late al ritmo del corazón de Cristo.